Listo, ya está grabando, Víctor. Buenas noches. En este momento estamos reunidos para un trabajo de psicología social y comunitaria, grupo 215. Estamos reunidos Víctor Manuel Soto, Sebastián García Noriega, Miguel Ángel Osorio, Sandra Ximena Narváez, Luz Deni Giraldo y la psicóloga que nos acompaña, Sara Gómez. Entonces, bueno. Agradecemos su disposición para participar en la entrevista. Esta conversación hace parte de la actividad académica, el curso de modelos de intervención en psicología de la UNAD. El objetivo es conocer la experiencia profesional en el campo de la psicología social y comunitaria, especialmente en relación con los modelos de intervención que utilizan las acciones psicosociales que desarrolla o desarrolló en su momento. El trabajo es interdisciplinario, los principios éticos que orientan su práctica. La entrevista será grabada únicamente con fines académicos. Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. La información será tratada de forma confidencial. Si está de acuerdo, podemos comenzar. Vale, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, desde la experiencia profesional, para comenzar, podría contarnos brevemente sobre su formación y experiencia en el campo de la psicología social y comunitaria. Bueno, yo soy de profesión psicóloga de la Universidad del Valle, hace 16 años ya graduada, con un enfoque clínico, psicoanalítico y social comunitario. Digamos que en la universidad hasta a partir de quinto semestre tú eliges cuáles van a ser tus enfoques profesionales y esos fueron los míos. Desde entonces he estado en el área clínica y en el área comunitaria. Pues digamos que he trabajado durante varios años ya en procesos comunitarios, psicosociales y clínicos, teniendo en cuenta que lo uno no exime lo otro, ¿no? Dentro de lo comunitario, finalmente también se hace un trabajo clínico. Por lo menos así ha sido desde mi experiencia. Mi formación pues incluye elementos de psicología social, de psicoterapia psicoanalítica, humanista, trabajo grupal, arte terapia. Digamos que muchas cosas y herramientas que en el camino se van adquiriendo y se va haciendo como un tejido, ¿no? Que no quedan, para mí no ha sido algo supremamente estricto desde la academia, sino que he ido como generando esta trayectoria, acompañando comunidades afectadas por situaciones de violencia, aquí en el norte del valle, con comunidades víctimas de desplazamiento forzado, eh, pérdida, enfermedad, y digamos que dinámicas familiares complejas, y sobre todo allí he tenido una experiencia como más amplia en mujeres, en el acompañamiento a comunidades de mujeres. Muchas gracias. ¿En qué tipo de instituciones o proyectos has trabajado con comunidades? Parte de la respuesta pues ya nos la has dado, pero sería bueno como nombrarnos unas instituciones. Pues mira, en proyectos con organizaciones comunitarias, digamos que en proyectos del Estado, por ahí estuve hace unos años con un proyecto que estaba vinculado con el, el hospital psiquiátrico, venía directamente de la Secretaría de Salud. Y allí fue que trabajé con las víctimas de desplazamiento forzado. Por ahí también he estado en instituciones educativas, ha sido bien interesante con adolescentes, con grupos de mujeres colectivas artísticas también, y procesos como procesos territoriales que han estado más orientados al fortalecimiento emocional, con entidades públicas que han sido directamente con proyectos del Estado, con el ICBF, digamos como proyectos, uno fue acceso a la justicia, el otro fue familias con bienestar, pero también con entidades privadas,
con organizaciones aquí en el Valle. Muchas gracias. Le doy pie en este momento a Sebastián. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Sebastián García. No, pues la verdad me parece súper interesante, pues, digamos, como toda tu trayectoria y todo lo que nos cuentas. Entonces, pues, para seguir con la entrevista, nos gustaría a nosotros como grupo, pues, saber qué técnicas o estrategias de las que nos mencionaste consideras que son más efectivas para promover como tal la participación y el cambio en los grupos o territorios en los que has trabajado o impactado directamente. Ujú. Sebastián, mira, digamos que las técnicas Sí, van debajo de los modelos de intervención. Entonces, podríamos hablar primero como de una sombrilla gruesa, que son los modelos de intervención, dentro de los cuales está el modelo psicosocial, pero dentro de los sí. cuales está la psicología comunitaria, están los enfoques humanistas, los enfoques sistémicos, la terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación, que ya son como estas últimas más modernas, etcétera, etcétera, porque ahí cada vez van saliendo más y más. Entonces, que digamos que Sí, en el trabajo comunitario yo utilizo principalmente un enfoque integrativo, que es lo mismo que hago en el trabajo comunitario y en el trabajo clínico. Obviamente que tiene sus diferencias, pero digamos que mi enfoque es integrativo. ¿Qué significa que sea integrativo? Para mí significan dos cosas. Digamos que técnicamente el enfoque integrativo integra, como la palabra lo dice, entonces integra diferentes técnicas, no una sola. Yo no me he casado, digamos, con el psicoanálisis, que fue lo que me enseñó la academia. Tampoco me he quedado solamente con la cognitivo-conductual o la humanista o sistémico, sino que para mí ha sido un integrar que va muy de la mano de la necesidad del grupo que tengo, de la colectiva con la que estoy trabajando o en su momento con la persona que tengo enfrente, ¿sí? Es una mezcla no solamente de un sentir intuitivo que vas desarrollando, que yo le decía a mi profe, pero tú cómo haces? Y ella me decía, ojo clínico, mija, no hay otra. ¿Y cómo desarrollas el ojo clínico? Con experiencia. Entonces ya la experiencia también te va llevando y te va haciendo como identificar, bueno, para esta comunidad funciona mejor esta técnica. Entonces digamos que, ¿cuáles he utilizado? Comunitaria crítica, participativa 100%, siempre mis intervenciones son participativas, con un enfoque humanista y por supuesto que con procesos sistémicos, con elementos sistémicos que te dicen que esta comunidad depende, su comportamiento está dependiendo de un montón de sistemas y de cosas que se están moviendo a su alrededor. ¿Sí? Terapias narrativas también, para mí la arte terapia ha sido una herramienta fundamental en todos los procesos y las terapias narrativas y las prácticas de reconstrucción de significado hacen parte de las intervenciones y de las técnicas más poderosas que yo he encontrado en el camino. Más o menos ahí. listo. Ay, súper chévere, muy interesante nos parece. Te quería pues como comentar, dentro de, al aplicar digamos todo este tipo de técnicas y modelos, ¿qué cambios consideras que has observado a nivel pues más profundo dentro de las comunidades después de aplicar estos modelos de intervención? Cambios más profundos. Em, para mí el sentir que tienen un lugar, ¿sabes? Como esa resignificación que pueden hacer esas personas, esas comunidades, al reconocer como que aquí hay un ente o hay un ente hablando, pues que el psicólogo viene a representar también muchas veces una institución. Entonces no es como que Sara nos está dando un lugar, sino que también aquí el gobierno o la organización, lo que quiera que sea que yo esté representando, eh, se encuentra un mayor sentido a su historia. Y al encontrar que hay un lugar, digamos que a esa víctima de desplazamiento forzado o a esa mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia de género, se le está dando un lugar a su narrativa, se le está escuchando atentamente y se le está acompañando en el proceso. Eso ya, ese simple hecho, la presencia de un terapeuta haciendo eso, ya le otorga otro sentido a la comunidad. Entonces, digamos que dentro de los cambios valiosos está la comunicación,
está el sentido de pertenencia, está la resignificación que pueden hacer las personas, la comunidad de su situación puntual. Está el incremento, eso ha sido muy importante en las comunidades, y es el incremento en la participación y en la toma de decisiones, ¿no? Como en fortalecer esa capacidad de decir, ok, mi voz tiene un sentido, ¿sí? Fortalecimiento de redes de apoyo también creería yo que ha sido importante, porque la comunidad teje otro lugar. Por ejemplo, con con las víctimas de desplazamiento forzado, cuando llegamos a hacer el trabajo con el territorio, ellos estaban supremamente desarticulados. Y a la medida en que fue avanzando el proceso, ellos empezaron a articularse de nuevo, a fortalecer sus redes de apoyo y a generar procesos de empoderamiento dentro de todas las personas participantes de la comunidad. También, por supuesto, que hubo una mayor conciencia emocional como de todo lo que habían vivido durante y lo que estaban viviendo en ese momento. Eso, yo diría que a grandes rasgos, como eso, esos son los cambios más visibles. Ay, vale, Sara, muchísimas gracias. Pues la verdad para nosotros es muy enriquecedor todas las respuestas que nos brindas frente a pues, las preguntas y dudas que tenemos. Entonces, pues para dar pie a la entrevista le doy el espacio pues a mi compañero Miguel. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel y pues antes que nada para agradecerte por el espacio que nos estás brindando y todo ese conocimiento, el cual es muy valioso para nuestro proceso de formación. Siguiendo con la entrevista, ¿qué tipo de acciones psicosociales desarrollas normalmente? ¿Talleres, acompañamientos, prevención? ¿Y qué consideras fundamental para lograr que una comunidad se involucre activamente en los procesos? Acciones. Bueno, digamos que ya en las acciones, puntualmente con acciones se refieren más como a la minucia, como a lo que ya trabajo puntualmente, digamos, talleres. Ok, Exactamente, sí, sí. ok. Bueno, los talleres son mi bandera, realmente. Los talleres psicoeducativos. Sobre todo los talleres los trabajo desde algo que no te enseña la academia, que se llama andragogía. Para mí fue mi manera. Y la andragogía es pedagogía aplicada a los adultos. Información, acción, reflexión. Entonces, para mí los talleres han sido fundamentales porque es ponerla a participar a la comunidad activamente desde sus propios lenguajes y sus dinámicas. Los talleres son como una provocación y, como la palabra lo dice, el taller te talla. Pero lo interesante es que tú vas ahí a incomodar a las personas, a incomodar en el sentido grande y simbólico. Para eso está el psicólogo, para incomodar. Salís de la sesión, salís de la terapia, salís del taller incómodo, bien, ¿sí? Haciéndote preguntas, como bien, de eso se trata. El psicólogo o el terapeuta o el psicólogo comunitario, tú no vas a que te diga lo que quieres escuchar, tampoco vas a que te confronte realmente, no es tampoco una confrontación, pero sí es un darse cuenta. Entonces, digamos que los talleres para mí han sido una bandera fundamental y son talleres psicoeducativos que ya uno va aplicando como lo que más le gusta, cómo se mueve, cuáles son las habilidades que tiene el psicólogo o el terapeuta para poder manejarlo. Entonces, los talleres psicoeducativos, número uno. Los círculos de palabra, para mí son también han sido una herramienta interesantísima. Digamos que en algunas comunidades ha sido importante usar mediación en conflictos también, que se dan muy interesante dentro de los círculos de palabra. Rituales simbólicos, yo he trabajado algo que se llama psicochamanismo. Dentro de los rituales simbólicos está el psicochamanismo, donde se usan diferentes elementos que tenemos en el universo para poder ir al inconsciente y entrar directamente. Y actividades, digamos que actividades de fortalecimiento de redes de apoyo con la comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Si la comunidad tiene un evento y en ese evento puede haber un impacto al participar desde el punto de vista psicosocial, allí estoy, porque eso es tejer a la comunidad, es entrar en la comunidad. Y tú como psicólogo social comunitario, tú no entras con un saber, tú entras completamente a conocer la comunidad, es la comunidad la que te integra a su saber. Tú no llegas desde un lugar de sabedor,
es todo lo contrario. Pues digamos que así lo manejo yo. Creo que luego me decías algo como cómo lograr. Sí, cómo lograr que la comunidad se involucre como activamente en todos esos procesos que me acabas de describir. Bien, punto uno, presencia. Presencia constante, pero presencia consciente. Una cosa es que a ti te paguen por ir a hacer un trabajo, y eso pasa muchísimo aquí cuando trabajas con el Estado, y tú vayas a llenar unos requisitos, unas tablas, una información, y a manosear la comunidad, como decimos vulgarmente, o a revictimizarla. Hacer un montón de promesas, un montón de alcances, a generar falsas expectativas que luego no se cumplen. Entonces, para lograr la participación comunitaria, para mí lo fundamental es que se genere un vínculo con el terapeuta o con el psicólogo, y ese vínculo se genera con presencia constante, estando ahí con presencia continua, que las personas que están ahí sepan, y es que así tú estés mirándolos y estés pensando en otra cosa, pero los estés mirando, crees que la comunidad no se da cuenta, y eso se siente. Entonces, punto número uno, tiene que gustarte, tiene que generarte pasión el estar ahí acompañando una comunidad en sus procesos, en los diferentes procesos que están viviendo. Entonces, generando un vínculo, y ese vínculo se genera con esa presencia y con esa coherencia, ¿no? Podríamos pensar que es esa coherencia. El respeto por su cultura, fundamental, súper importante. Si vos llegas a una comunidad, por ejemplo, afro, o llegas a una comunidad de mujeres trans y empezás a tener una cierta resistencia o un juicio o un prejuicio, así esté camuflado, eso se nota y eso va a generar ruido en la comunidad. Entonces, la participación se fomenta mucho con esa coherencia, pienso yo. Escuchar, definitivamente, hacer una escucha consciente, más que quedarme en silencio mientras el otro habla, porque yo me puedo quedar en silencio, pero puedo estar pensando en qué es lo que tengo que hacer más tarde. Pero de verdad lograr desconectarse y que toda tu atención esté centrada en lo que la comunidad está manifestando es importante. Entonces, escuchar más que hablar, más que imponer, más que decirles qué hacer o cómo hacer las cosas, realmente eso es trabajar desde el ritmo de la comunidad, ¿no? Y eso es reconocer que ellos tienen unos saberes que son importantes, así vos no estés de acuerdo, así para vos eso no sea un conocimiento relevante, o así eso no se haga de esa manera, o sea un conocimiento obsoleto, o sea algo, pero eso genera vínculo y genera participación, reconocer esos saberes y respetar esos saberes. Vale, muchas gracias. Otra preguntita, dentro de tu labor o de tu experiencia, ¿con qué otros profesionales o entidades soles trabajar conjuntamente? Con abogados es interesante, por ejemplo, el acceso a la justicia. Ahora estoy en otro proyecto. Voy a empezar ahorita en diciembre un proyecto con mujeres firmantes de paz, y esto es en una dupla con abogados o abogadas, en este caso, que somos solo mujeres. Bueno, trabajadores sociales son como nuestro partner, absolutamente, educadores. También he estado con médicos, con artistas, con dramaturgas, con artistas comunitarios, con líderes territoriales. Los líderes territoriales son una clave dentro del trabajo comunitario. Hacer match con los líderes territoriales es fundamental. Y si uno se pone estricto en realmente ese trabajo interdisciplinar, los líderes territoriales no entrarían tanto dentro del trabajo interdisciplinar, pero son fundamentales. Digamos que las instituciones educativas, las entidades estatales, también podríamos pensarlo, que están ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la entrevista, le paso a mi compañera Sandra. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, cordial saludo, doctora Sara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. De verdad que creo que, pues aparte de Víctor, que pues afortunadamente ya la conoce, estamos impactados con
sea, con toda la experiencia, la verdad uno queda como, wow, todo eso se puede trabajar, o sea, y como la parte sensible que usted tiene hacia la comunidad, de verdad que se nota, pues que hace parte real de la comunidad, como dice usted, o sea, empoderada, entregada y no solo de papel, y le agradezco por eso. Bueno, muchas gracias. Entonces, dentro del trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, ¿qué beneficios y retos ha encontrado usted al trabajar con equipos pues de esta índole, ¿no? Interdisciplinar y interinstitucionales? Bueno, mira que ahí mencionaste lo transdisciplinar y pienso que el liderazgo de los líderes comunitarios entran dentro de lo transdisciplinar, ¿sí? No dentro de lo interdisciplinar. Y ha sido, no, pues son un complemento, básicamente. Son para mí un complemento porque la mirada se pone más amplia y la posibilidad de generar intervenciones más como con más piso, más gruesas, más amplias, es fundamental. Entonces eso va a ser siempre, siempre un beneficio para la comunidad porque nosotras solos y solas, digamos las psicólogas o los terapeutas o los comunitarios, no vamos a camellar a full con una comunidad. ¿Se puede? Pues sí, claro que se puede, pero básicamente lo más importante es que generan una complementariedad y como que te permiten tener esta mirada más amplia. De pronto los retos ahí están más en la comunicación. Pienso, ¿no? Como en algunos lenguajes, en que de pronto para el psicosos, para el trabajador social se representa esto, pero para el otro esto. A veces se han presentado situaciones como más de índole conceptual y académica que práctica realmente. Pienso que el reto más está ahí como en la comunicación entre esas disciplinas, en la necesidad de alinear esos objetivos en conjunto para que no se generen como intervenciones fragmentadas, ¿sí? Como pequeñas islas, donde viene el psicólogo y dice una cosa, pero luego viene el trabajador social y dice otra, pero luego llegó, no sé, o cualquier otro, llegó el médico, por ejemplo, teníamos una que era médica emocional. Entonces llegó la médica emocional con una información y llegó la psicóloga con otra, y entonces ahí la comunidad se queda como, ¿y a quién le creo? Por eso ahí lo fundamental es, para mí, es la comunicación en el reto y en el beneficio, la mirada gruesa y el sostén que se le da al proceso. Vale, doctora, muchas gracias por su punto, o sea, su experiencia, pues, total, total. Muy chévere. Bueno, dentro de los principios éticos y la práctica, ¿cuáles considera los más importantes al intervenir en una comunidad? Aunque ya dentro de la estructura de esta entrevista ya se ha tocado, pero pues, o sea, algo que se arraigue, pues que vaya como del ser ejemplo de Sara y su ética, ¿cómo lo abordas? Eso es muy interesante porque tú dices como hay uno genérico, ¿no? Hay un genérico y hay otro código de ética personal que tú empiezas a construir y es como son los límites que tú pones como profesional, donde de pronto éticamente podría ser validado por el Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos, por ejemplo, te pueden decir, sí, eso es viable, pero tú como psicóloga dices, no, esto no lo voy a hacer. Entonces, digamos que en lo grueso, en lo genérico, la confidencialidad, pues así mega, ultra, hiper resaltado. Válgase entender que la confidencialidad es lo que pasa aquí, se queda aquí. Y a veces incluso implica que hay cosas tan complejas y tan íntimas que tú ni siquiera te atreves a replicar y a compartir con otra persona por fuera de la comunidad, ¿sí? Como que a veces quedas cargada y vas a compartirle a alguien muy íntimo, ¿no? A un amigo, una pareja, a quien quiera que sea, no, mira, en la comunidad pasó esto, pasó lo otro. Pero realmente hay cosas que se abren y se descubren que son tan profundas que definitivamente tú eliges guardar un silencio. Entonces la confidencialidad es fundamental. Algo que hicieron ustedes ahorita, que es el consentimiento informado, también, eso es dentro de lo formal, que a veces se nos pasa por delante, sobre todo a los clínicos, pero es fundamental el consentimiento informado.
Y ya dentro de bueno, ya hay otros, ¿no? Que es el enfoque diferencial, que es el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, que esto también entra dentro del código de ética, pero digamos que esos ya más propios, más profundos, ahí yo también tengo los míos y tiene que ver mucho con este respeto por la autonomía, ¿sí? Para mí, porque cuando llega alguien que la comunidad reconoce como un sabedor, como que se les olvida y empiezan a invalidar su propio conocimiento. Y eso pasa mucho con las comunidades e incluso con las mismas en la clínica individual, pero en las comunidades puntualmente pasa. Entonces ya las decisiones empiezan a tambalear. Venga, preguntémosle al psicólogo, preguntémosle a la psicóloga, o preguntémosle a este, preguntémosle al otro, porque ya hay un equipo con el que están contando. Entonces, para mí ha sido fundamental conservar la autonomía, esa autonomía comunitaria de los líderes dentro de la misma comunidad, de las madres dentro de la misma comunidad. Ellas han sabido de alguna manera cómo llevar los límites de sus hijos. De pronto para mí, para Sara, son de una manera, pero para la comunidad son de otra, pues el reto está en integrarlo, ¿no? En que yo pueda lograr tejer de tal manera que la comunidad siga siendo autónoma y no llevar unas prácticas que de pronto no son propias de su comunidad, sino que van a entrar a hacer ruido. Entonces, tejer mi conocimiento como profesional con el conocimiento de la comunidad. Esa para mí es como un punto ético importante que he tejido a lo largo del trabajo con comunidades, respetar esa autonomía. Vale, y me surge como una pregunta un poco salidita de la encuesta el test que estamos realizando. Si evidenciamos en la comunidad, bueno, llega una femenina que está siendo víctima de agresión sexual, ejemplo, y a la hora de confrontar, como tú dices, esa confidencialidad, ¿qué ruta? O sea, lo pregunto porque es una línea como muy sensible, ¿no? Pero entonces, generalmente, o no sé tú cómo lo abordas, o se invita a la víctima a que denuncie, a pesar de los temores que ella tenga, no sé, o sea, la verdad me queda como esa pregunta que me parece súper importante dentro de este tema. Pues mira, en principio hay que tener en cuenta si es menor de edad o no. Siempre antes hay que manifestarle a la comunidad que la confidencialidad tiene una excepción. Y es que en el momento en que la vida de alguien, algún participante, no sé, digamos de un taller, o el participante del proceso como tal, en el momento en que la vida de alguien esté en riesgo, su propia vida o la vida de las personas que lo rodean, el derecho a la confidencialidad, o eso se llama el derecho al silencio profesional, se rompe por ética también, por el cuidado y el sostén de la vida. Entonces, allí, por ejemplo, por supuesto que en 16 años he tenido casos con menores y con mujeres adultas, y mi camino siempre es, pues hay que tener claras las rutas de acceso a la justicia. Entonces, hay unas rutas, hay unas líneas de denuncia, hay unas líneas que está manejando Casa Matria, hay muchas organizaciones y hay colectivas aquí en Cali donde tú puedes llamar, donde tú puedes acceder. Entonces, en principio, se habla con la persona, se habla con la mujer siendo mayor de edad, se explica porque a veces hay violencias que no son, que no son visibles, ¿sí? Hay violencias sexuales que no son visibles y que la mujer las puede estar transitando y ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima de una violencia sexual, sobre todo violencias sexuales en la cama, donde ha sido como tan normalizado. Entonces ahí en principio hay que generar esa conciencia con esa mujer y hacer ese proceso. Si digamos que hablamos de una violencia que es más explícita y ella tiene miedo, no denuncia o algo sucede en la comunidad, ya además porque ni siquiera le cuenta a las amigas o a la mamá o a las mujeres, las lideresas, porque ya suelen ser casos a repetición y ella vuelve con el personaje. Entonces allí a veces he llegado yo al punto de verdad de acompañar a esa mujer y decirle, ok, esta denuncia y esta ruta hay que hacerla. ¿La haces tú o la hago yo? Pero no voy a permitir, esa es mi ética también personal, ¿no? ¿Sí? Si una mujer está siendo víctima de violencia, como, oh, ¿no quieres denunciar? Vale, está bien. Es tu proceso, es tu vida. No. Ese ha sido mi camino personal.
Bien, obviamente no es impositivo para que yo le diga a una mujer, denuncias tú o denuncio yo y arrancamos la ruta juntas, vamos, hagámosla, te acompaño a Casa Matria, hagamos la llamada, vamos a hacer el proceso, porque para mí es preferible eso a luego estar frente, por ejemplo, a un posible feminicidio, ¿sí? Eso pasa. Y dentro de las comunidades también hay unas alertas, hay unas lideresas. Entonces ahí depende mucho como de el caso, las particularidades del caso, pero sí, en ese caso, o digamos si alguien viene y te cuenta, es que quiero morir, o sea, hablamos de una ideación suicida, pero, bueno, una cosa es una ideación suicida, pero vení, sutilmente empiezas a entrar, ¿no? Y cuántas veces lo has pensado, o has pensado cómo, te has imaginado cómo puede ser, no, sí, me he imaginado cómo, y cómo sería, y empiezan a narrarte, a generar toda una narrativa allí. De una ideación suicida pasó a algo mayor, porque ya hay una planeación. Y ahí empezamos a subir las alertas, poco a poco, hasta llegar a ese mismo punto, al punto en el que a la comunidad hay que sostener y digamos que rodear a esta persona para proteger la vida. Entonces sí hay unas excepciones a ese código a ese silencio profesional. Vale, doctora, muchas gracias. Ahora una pregunta, pues como un poco también, dice, ¿ha enfrentado dilemas éticos en su labor comunitaria? Si es así, ¿cómo lo resolvió? Sí, he enfrentado dilemas éticos, no muchos realmente, pero digamos dos puntuales que se me vienen ahorita a memoria rápidamente. El primero fue en el norte del valle. El dilema ético fue nada más y nada menos que nos enteramos al empoderarse la comunidad, pues esto curiosamente a la alcaldía y a la tesorería no les gustó mucho, porque la comunidad empezó a empoderarse y empezaron a darse cuenta que en ese entonces los mercados y el dinero que les enviaban, en ese entonces estaban Familias en Acción, eh, no llegaba completo, los mercados llegaban y les daban una parte sí, otra parte no, entonces la comunidad al empoderarse empezó a ser mucho más activa y a hacerse cargo de sus procesos internos y se empezaron a abrir ollitas podridas por ahí. Entonces el dilema ético fue básicamente que nos dijeron no vuelvan, ¿sí? La señora psicóloga y el señor abogado, por favor no vuelvan por acá. Y fue para ellos, para la comunidad, una forma de protegernos. La ética era que teníamos que decidir si hacer caso a lo que nos estaba diciendo la comunidad puntualmente o continuar. Y si la elección era continuar, había un riesgo. Y más en el norte del valle que habían tantas BACRIN en ese momento, que todavía existen, pero que estaban ahí tan fuertes. Entonces, finalmente la situación era hablar, pero si lo hablábamos, finalmente teníamos que decir de dónde salió la información y eso iba a poner en evidencia a las personas de la comunidad y podían entrar en riesgo. La decisión que tomamos allí éticamente fue apoyarnos en los coordinadores, llevar el caso, escalarlo un poco más allá y tomar acciones en la intervención, ¿sí? Como hacer veeduría, pero ya no de parte nuestra, sino de parte del programa y del proyecto como tal, para proteger las personas de la comunidad que nos querían proteger a su vez y también para no dejar en saco roto lo que estaba saliendo a la luz pública, que era realmente un robo dentro del mismo gobierno ahí del pueblo, que fue una cosa horrorosa. Esa se solucionó de esa manera. El otro está en camino, realmente pienso yo que ha sido el proceso ético más complejo que he transitado en estos 16 años de carrera y tuvo que ver con un caso de un abuso, de un presunto abuso de parte del padre hacia el niño. Y lo ético fue ético, no tan ético, es que el abuelo, es decir, el papá del presunto abusador, trabaja en Fiscalía del Pueblo. Entonces también fue levantar la mano y decir, aquí hay un abuso y hay que sacarlo a la luz.
O sea, eso había que hablarlo y había que manifestarlo y había que ponerlo en evidencia y hacer toda la ruta. Al hacer la ruta y al quedar de manifiesto que fue en el orden de los talleres y de las técnicas de las que estamos hablando, que se evidenció, pues la mirada, la mayor testigo venía a ser no solamente yo, sino la trabajadora social con la que estábamos haciendo partner. Y nosotras dos quedamos en el ojo del huracán. Entonces ahí se levantó una queja oficial ante el Tribunal de Ética, en mi caso ante el Colegio Colombiano de Psicólogos, el papá manifestando oficialmente que habían unas prácticas poco éticas que lo estaban involucrando a él en una situación. Entonces, ¿cómo lo he solucionado? Ahí voy en el camino, en el proceso, realmente teniendo muchísima claridad desde lo que se hizo, teniendo de la mano el consentimiento informado, las historias clínicas, las narraciones del niño y la mirada clínica y la certeza, porque ante eso tú dices, pucha, ¿será que realmente yo me equivoqué? ¿Será que nosotras estábamos permeadas por la situación? Y lo dudas, ¿sí? Dices, ¿será que sí? No, 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 vuelves a revisar el caso y definitivamente ahí hay una mirada clínica porque el niño en ese entonces tenía 5 años y allí el pensamiento sincrético es complejo, pero había unas evidencias clínicas muy claras. Entonces, ahí, por ejemplo, la solución de ese caso que está en camino ya está atravesada por el Tribunal de Ética y esto viene acompañada por un abogado, una abogada en este caso que te la da el Tribunal de Ética y sobre todo teniendo el paquete completo, ¿sí? Teniendo la claridad del consentimiento informado, que las cosas se hicieron como tenían que ser. Y ahí va. Esos han sido como los dos casos así que me vienen a memoria rápidamente y que han sido complejos para mí en este proceso. Uf, súper, muy chévere. Me deja como wow. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos y le doy paso a mi compañera Luzeni Giraldo. Hola, doctora, ¿cómo está? Mi nombre es Luzeni Giraldo. Pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, más un día de descanso. Por salirme también un poquito de guión, quería preguntarle algo más a nivel personal. No sé si mis compañeros en algún momento hayan enfrentado como la misma incógnita, pero yo sí quisiera preguntarle cómo maneja a nivel emocional todas estas emociones o todas estas cosas que pueden surgir alrededor de un caso y no lograr como engancharte de tal manera. Para mí, yo creo que ese es uno de los dilemas más complejos para mí como psicóloga en formación, lograr, porque soy muy sensible, entonces me conecto, tengo esa sensibilidad como tan activada que me conecto muy fácil como con el dolor y el sentimiento de esa persona. Entonces, yo quisiera saber desde usted como pues ya como toda una profesional, ¿cómo maneja ese aspecto? Luz, ¿cierto? Luz. Luz. Son varias cosas. Pasé por eso que tú dices, por sentir, por llorar, por sentir de verdad dentro de mí el dolor, la tristeza, la tragedia que tú dices, pero por Dios, ¿cómo a esta gente le pasa esto? Sí, recuerdo también el caso de un abuelito de los desplazados, que ahí pucha, en el asfalto del pedacito que le dieron, puso a sembrar frijoles y los frijoles le retoñaron y cada vez que yo llegaba a la comunidad, el abuelito me tenía frijolitos de los que había cosechado. Y cuando en algún momento tenía que acceder al sistema médico, habían trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Y recuerdo que él venía a Cali, siempre me traía alguna ofrendita de su casa. Y en algún momento me quebré porque mi alcance no llegó a tanto. No pude, por más que moví hilos, por más que me metí de cabeza, no logré que tuviera la atención a tiempo y estaba mal en salud. Esto hizo que yo tuviera que mirar de frente el dolor y la hipersensibilidad como este cuerpo poroso que no solamente a nivel emocional, sino que también es a nivel energético. Y luego tú te das cuenta que hay un montón de cosas que te atraviesan como terapeuta porque es una misión de vida también, acompañar a otros, ser espejo. No ser la que más sabe, no ser el que le va a solucionar los problemas,
no ser el que, no, 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 simplemente yo me pongo como un espejo frente a ti y eso es casi, casi que ser, esto es como un término de otro orden, pero es casi que ser un medium y una medium en este mismo plano. ¿Cómo lo he hecho? He llorado, antes llegaba a contarle en ese entonces a mi pareja los casos que me pasaban, que me atravesaban y a descargarlos también de esa manera desde la narración. He tenido formas propias muy, muy personales, que ha sido también encontrar en las plantas medicinales y en las plantas de poder un camino para liberarme, para limpiarme. Y esas mismas plantas, en ese entonces estaba yo tomando mucho yagé y recuerdo mucho que en algún momento le preguntaba yo al abuelito, como a la planta, pues, no como al espíritu de esa planta, esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que me duele? ¿Qué hago con el dolor de tantas mujeres ultrajadas, de tantas mujeres abusadas, pucha, que te atravesaba el dolor, pero también te atravesaba la digna rabia, que luego entendí que era una digna rabia y que esa rabia se podía usar para muchas cosas, pero también ese sentir esa rabia frente a los hombres y generalizarla. Bueno, muchas cosas ahí que han pasado. Y recuerdo que entendí también que cada quien trae su camino y cada alma tiene su proceso de aprendizaje. Y esa persona que lo está transitando, cuando yo me pongo desde un lugar con tanto dolor, estoy casi, casi que revictimizando a la persona que lo vive y como sintiendo que esa persona ni lo merecía, ni lo tenía que vivir, y es verdad, hay cosas que nadie tendría por qué vivir, pero si esa alma lo está transitando es porque hace parte de su proceso y es el respeto por el proceso álmico de cada individuo o de cada comunidad. Hay comunidades que tienen que atravesar eso para poder llegar a otro lugar. Entonces, no juzgas, yo empecé a pararme desde el no juicio y también desde el creer que cada persona que está caminando, eso que de verdad hay personas que tú escuchas y dices, pucha, pero ¿en serio? O sea, tantas cosas le tienen que pasar a la misma persona. Bueno, sí, también eso significa que esa almita es fuerte y que vino a sostenerse desde esa fortaleza y tú estás ahí acompañando esa vulnerabilidad, pero también reconociendo la fortaleza. Entonces aprendí que no me meto en el camino de nadie porque cuando yo me meto salgo salpicada, ¿sí? Acompaño. Cuando tú acompañas, acompañas desde un ladito. No te vas adelante y no te vas atrás. Tú acompañas a un ladito. Si me meto, también ahí puedo salir lastimada. Otra forma que hago ahora, realmente eso fue muy, muy fuerte al principio. Ahora hay casos que te tocan. Hay casos, hace poco viví 2 casos, sobre todo de cáncer, de mujeres con cáncer, la otra de una bebé con cáncer que está activo en este momento y realmente antes de hablar con la mamá, que es a quien yo le estoy haciendo acompañamiento, hago respiración siempre y después. Y entiendo que ese dolor no es mío, que yo estoy ahí para acompañar, pero tengo que hacer la pausa antes de hablar con ella y después de que se va. Ya luego tú empiezas a integrar otras cosas que son más nivel del orden como psicochamánico. Víctor es uno de los seres que me acompaña a mí en este proceso, ¿sí? Es uno de mis terapeutas, así como que están ahí de corazoncito, donde a veces estoy así muy, muy congestionada y él sabe, me conoce desde todos los órdenes físico, emocional, espiritual, y entonces también hace ese acompañamiento. Yo me dejo acompañar y Víctor es una de las personas que me acompaña a mí en este camino. A veces le toca a él también mamarse y chuparse cosas que me están pasando, que me han pasado dentro de lo profesional, y él amorosamente hace una muy buena tarea. Qué No, pena. muchísimas gracias. Hola, Luz, qué pena te interrumpo un momentico. Es que me Dime, surgió una dale. duda también fuera pues, del guión, algo pues como más personal, pero que pues está relacionado con el tema ético y emocional, el manejo de estas cargas. Yo te quería preguntar, Sara, ¿es posible acompañar, como tú dices, desde un ladito, sin poder salpicarse, pero pues manteniendo la parte ética a alguien cercano, una persona familiar, alguien que está pues digamos en el círculo principal de nosotros, o eso no está bien visto? O sea, como nosotros como psicólogos en formación, o sea, tengo esa súper duda y me parece que me la podría responder desde tu experiencia y, pues todo lo que nos has contado, pues me pareció como pertinente pues mencionarlo. No, no es posible. Va Sí, a salir salpicado, involucrado. Además no tienes una mirada objetiva.
realmente, aunque cuando la profesión te atraviesa tanto la existencia, por lo menos a mí que me apasiona tanto y yo casi que entro, todo el tiempo estoy estudiando, estoy investigando, estoy leyendo, em, pues la psicología me atraviesa la vida. Entonces, digamos que yo siendo mamá, pues esta semana escuchaba a mi hijo que tiene 12 años y salía del colegio, su último día de colegio, y me decía, mamá, me siento movido emocionalmente. Y yo lo miré y fue muy bonito porque le dije, estaba hablando como el hijo de una psicóloga, por Dios, ¿sí? Porque era él poder usar otras palabras, pero también entrar a contarme qué fue lo que lo movió emocionalmente y cómo aprendes muy intuitivamente a diferenciar cuándo estás siendo terapeuta y cuándo no, aunque por eso te digo, a veces es imposible, o sea, tú das un punto de vista y ya lo estás dando como terapeuta. No estás recomendando porque es que ahí está el asunto. Yo como terapeuta muy pocas veces digo qué hacer. Entonces eso para mí ha sido una súper ventaja, porque si no, yo le andaría diciendo qué hacer a muchas personas que están a mi alrededor. Entonces, no, sabes que no es posible no salir salpicado, no es ético, pero no solamente porque te digan no es ético, sino porque no lo vas a poder hacer. A la única persona que yo siento que inconscientemente acompañé de alguna manera como terapeuta y fue lo que me permitió mantenerme parada, fue a mi papá en el final de su vida. Fue lo único, o sea, llegó un punto ya en sus cuidados paliativos donde yo dije, aquí me tengo que parar como la terapeuta que soy, como la mujer medicina que soy, porque si me paro desde el lugar de hija, no lo voy a soportar, no voy a poder sostenerme en pie, porque lo que estaba viviendo era muy, muy fuerte. Entonces, mira que sí, ahí fue la única excepción donde yo dije, no, si yo no se lo digo, nadie se lo va a decir. Entonces le hablaba al oído a mi viejo de muchas maneras, espiritualmente, amorosamente también, y también psicológicamente le decía como, píllate esto por aquí, píllate esto por acá, viejo. Porque sí, era la última oportunidad que tenía, por lo menos para que él se fuera de este plano con más claridades en su vida. Pero no me salpicó, no, pues me súper salpicó, súper, o sea, eso para mí luego después de que él se va y yo digo, la terapeuta puede descansar y la hija se hace cargo, me rompí en mil pedazos. De hecho, paré de hacer terapia y de hacer psicología un tiempo, mientras me iba como reconfigurando. Pero no, no es posible, no, y no es O chévere, sea, o sea, en ese y no te caso, van a escuchar casi, o sea, no. claro, claro, sí, sí, no comprendo. O sea, en ese caso, digamos que, bueno, lo que se me viene como así a la cabeza de primerazo es, digamos, lo aconsejable remitir a una persona como totalmente desconocida a nuestro familiar. Bueno, Ok. no tiene que ser totalmente desconocida, porque de hecho puede ser un colega, alguien bien cercanito, pero que tenga Ujú. claro el punto de vista ético y que tú No, sí, claro. ni preguntes qué pasó, y si el profesional te va a contar porque es tu amigo, tu amiga o de alguna manera, pues frenarlo porque te va a sesgar, definitivamente. O se te va a salir algo y vas a entrar, si se te salió algo que la persona se da cuenta que fue algo que le contó al terapeuta, pues vas a tirarte el Claro. rapport, que es como eso que pasa, que es ese tejido que se Con la da. conexión, la confianza. Ok, Ujú, ujú, ujú. ok, vale, Sara, muchas gracias. Qué pena, Luz, ahí Mucho interrumpirte. gusto. Kilo, muchas gracias por tu intervención. También es algo que muchas veces nos preguntamos si podemos ayudar a las Sí, personas que tanto amamos y que realmente, pues muchas veces, como en mi caso, pasa que empecé a estudiar psicología por mi mamá, porque quiero poder entenderla y ayudarla. Entonces, yo creo que esa es la dilema que muchos de nosotros que estamos aquí tenemos. Pero pues bueno, aquí nos quedaremos, Sara. Pero bueno, Sí, aquí sigamos nos con la podemos quedar. entrevista. Entonces, Ujú, pues como para terminar, las últimas dos preguntitas serían, ¿qué ujú. consejos o recomendaciones ofrecerías a los estudiantes que quieren trabajar en psicología social y comunitaria? Mm, Consejos. Sí, Y yo soy o como no tan buena para recomendaciones. dar consejos. Bueno, más bien, yo pienso que más bien la recomendación, que sobre todo los que quieren trabajar con comunidades, es que vean la comunidad como la sabedora.
¿sí? Porque generalmente cuando a ti ya te dicen hay que intervenir una comunidad, y estoy hablando no solamente de comunidades grandes, como comunidades gruesas, como la que les estoy contando del norte del valle, sino también con comunidades pequeñas, comunidades como, no sé, alguna empresa te contrata para hacer una intervención en su equipo de, eso es una comunidad. Y tú llegas con este conocimiento, ¿no? Es que yo soy la psicóloga, o yo tengo la experiencia profesional, o yo tengo la experiencia académica. Y bueno, no, definitivamente para mí una de las mejores recomendaciones que puedo dar es no te la creas tanto. Tú estás ahí como un facilitador o una facilitadora. Tu conocimiento es una herramienta, pero no lo es todo. El conocimiento realmente está en la comunidad. Quien sabe qué hacer y por dónde ir es la comunidad. Tú tienes que pillártela y complementar ese camino, ¿sí? Y estoy hablando del saber, bueno, puedes decir, pero es que si supieran qué hacer no te estarían contratando. No, sí, tienen un conocimiento muy implícito, pero que no está evidenciado. Y de pronto lo que hace ahí el psicólogo es entrar a evidenciar esas herramientas que sí hay. Recomendación número 2, fundamental, trabajar con lo que hay y hacer énfasis en lo que hay. Eso es fundamental. Y permitir que la comunidad desarrolle sus iniciativas propias desde lo que tienen, no desde lo que tú le llevas a imponer o de lo que tú crees que puede ser un autocuidado, ¿sí? De pronto, desde cualquier perspectiva, lo que para ti es, por ejemplo, no sé, podría quedarme dándote muchos ejemplos, pero en general, para no detenernos en la minucia, es como ocúpate de lo que la comunidad sí tiene y no mires lo que no tiene. Trabaja con lo que hay, básicamente. No sé, digamos que... Listo. Sí, muy bien, está muy chévere, Sara. Y finalmente, desde su perspectiva, ¿qué habilidades personales son esenciales para desempeñarse en este campo? habilidades personales, Sí, uy, empatía, total. empatía. Empatía, pero no exceso de empatía. Pero lo que pasa es que el exceso de empatía tú lo vas a ir regulando con el tiempo. Es la única forma. O sea, la única manera es reconociéndote. También reconociendo dónde te proyectas, dónde haces algo que se llama contratransferencia. Entonces ahí cuando se hace contratransferencia, que es un término muy psicoanalítico, la comunidad hace transferencia con el psicólogo, pero el psicólogo también hace contratransferencia con la comunidad. Entonces, si yo llego a una comunidad en este momento de pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal o cuidados paliativos y me encuentro con características de ciertas personas que me recuerden la historia con mi padre, yo tengo que saber reconocer en qué momento me quito porque mi mirada está siendo como nublada, por decirlo así, por la historia que viví, y eso se llama contratransferencia. Entonces, realmente hay habilidades también de pillarte cuando el psicólogo tiene que retirarse, cuando tiene que decir, aquí tengo que remitir, aquí hay que hacer una remisión a este otro profesional, o aquí hay que hacer una remisión y empezar ruta por EPS, de pronto la pregunta que tenía ahora la compa, ¿sí? Como éticamente, cuando hay un caso de violencia, por ejemplo, ¿cómo se hace? A veces nosotras tenemos que decir, hasta aquí llega mi intervención, aquí tengo que remitirte a. Y eso es importante, ¿sí? Es importante que la escucha activa, por favor, es como algo que una dice, Dios mío, ya no pueden existir psicólogos ni comunitarios, ni siquiera organizacionales que no tengan una escucha activa, y una escucha activa es una escucha coherente, es estoy aquí contigo, o sea, para mí incluso te los cuento ya más a título personal, estar con la comunidad o estar con un consultante enfrente, a mí me hace falta, porque es que ahí no pienso en nada, ahí no estoy yo casi, casi, como que me desdibujo. Entonces, todo mi foco, toda mi atención, todo mi yo está puesto en lo que está pasando. Eso casi que pues, yo podría decir que para mí es una terapia ansiolítica. Podría ser una herramienta ansiolítica porque me permite desconectarme de lo que puede pasar adelante, y me permite estar ahí en el ahora. Entonces, fundamental para mí, como que con que ya se trabajen esas dos cosas, esos tres aspectos, el resto
fluye y el resto se aprende en el camino. Bueno, Qué déjame, yo hago una chévere, intervención, qué chévere. pero Muchísimas gracias, Sara. qué pena, Luz Deni. Dale, Dos dale. preguntas que surgen. ¿Qué cambios concretos ha observado en las comunidades después de aplicar los dos modelos de intervención? ¿Qué cambios concretos? Bueno, creo que habíamos hablado Del de... empoderamiento. Ujú, ujú. Ese fue uno de los cambios concretos, es de lo que más considero que ha pasado. La organización también, el que las comunidades se organicen y puedan encontrar esos saberes y esas experticias en quién y puedan visibilizarse de pronto líderes que estaban ocultos. Eso es fundamental para mí ha sido fundamental poder visibilizarlos yo desde aquí, desde afuera, que es más fácil, e ir al individual o ir a lo más concreto y ayudarlos a que se empoderen o a que se hagan visibles, ¿no? Más que empoderarse, que se hagan visibles. Listo. Y Ujú. con eso mismo evalúas la efectividad de la estrategia utilizadas, digamos, cuando ves que se está logrando eso o cuando no se logra, ¿cambias de estrategias? Claro, por supuesto. Ahí hay que cambiar de estrategia porque también la estrategia depende del objetivo del proceso. Para donde me lleve el objetivo me van a dirigir las estrategias. Entonces, si yo usando ciertas técnicas, formas de intervención, encuentro con que la comunidad no se mueve, hay que cambiarla. Incluso a veces pasa en ciertos talleres. Tú llegas con un taller propuesto para una comunidad, digamos, hay uno muy bacano que se llama Del Dicho al Hecho y es un taller básicamente de trabajo de comunicación. Y hay otro también fundamental en comunicación que se llama, que ese lo tiene ahorita la alcaldía activo, que se llama Contámelo como contámelo con cultura, una cosa así por el estilo. Y cuando tú teniendo esos objetivos macros generas unas estrategias, pero la comunidad o a veces la comunidad, algunas personas de la comunidad sí se conectan, le vas y le llevas el taller a los pelados de, no sé, de 15 a 18, pero el mismo taller lo quieres aplicar con las mujeres de 20 a 28 años y no tiene el mismo resultado. En la marcha, yo, por ejemplo, no espero a finalizar el taller. Eso te lo da también la confianza que ya tienes en campo. Cuando te vas a la marcha y observo que ese equipo o que ese grupo no se está conectando con lo que yo les estoy mostrando porque no les gusta tanto, digamos, desde la narración hablar o generar círculo de palabras, sino que más bien a lo mejor me voy a lo simbólico, entonces voy preparada y tal vez en lugar de un círculo de palabras les propongo vamos a hacer este proceso colectivo, vamos a construir un árbol, vamos a hacer esto en las raíces, ¿sí? Ahí voy, como que cuando no se da con esa estrategia, en el mismo momento, casi que sin necesidad de hacer una evaluación formal, es algo completamente informal y propio, que ya empieza a ser del mismo profesional, tú puedes cambiar. Yo, por ejemplo, lo hago. Cambio la técnica, cambio las preguntas, o a veces más chistoso porque vas con un contenido y el colectivo se mueve para otro lado. Entonces el taller cambió completamente. Y en lugar de hacer un taller sobre esto, la necesidad de la comunidad te llevó a dirigirlo hacia otro punto. No sé si respondí tu pregunta, Víctor. Dale, muchas gracias. ¿De pronto deseas agregar algún comentario? No, gracias. Es, para mí es Vale. interesante porque es aterrizar un montón de información que a veces está ahí, pero está como volátil. Pero no, nada, chicos, gracias. Gócensela. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia. Créame que para nosotros, no solo a nivel académico, sino a nivel personal y de psicólogos en formación, va a ser muy enriquecedor. Y esta información va a ser muy útil para hacer, pues, para comprender todas este tipo de realidades en el ejercicio profesional y en el campo comunitario. Pues con gusto le enviaremos el trabajo final si lo requiere y pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Sí, una última publicidad. Busquen en redes, sigan el trabajo que estoy haciendo, que ya hay una labor interesante, bonita, hay información que puede servirles. Ahí estoy en Instagram como Sara, raya al piso, psicoterapia.
Por ahí en TikTok también estoy dejando contenido, información, así que ahí pueden tener más info, de repente talleres y cosas también, pueden enterarse. Súper, muchas gracias. Ahí, por ahí te No, estaremos muchas siguiendo en gracias. las redes porque la verdad, pues personalmente sí me interesó muchísimo los temas y